queridos hermanos, vamos a dar comienzo a este estudio bíblico con la ayuda del Señor y lo vamos a hacer cantando un corito y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder, orando sin cesar venceremos. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Amén. Señor bendiga esta preciosa alabanza, este precioso corito. Bien, a continuación vamos a orar por este estudio bíblico, que el Señor nos hable conforme sea su santa y divina voluntad, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por esta bendición de poder estar en este lugar, orando delante de su presencia, Señor, rogando que usted nos bendiga por medio de este estudio bíblico, Señor, que tú, Padre Celestial, abra nuestro entendimiento, Señor Padre Celestial, que podamos comprender tu palabra, Señor, que ha de ser leída en esta hora, Señor, y que tú nos dirijas por medio del Espíritu Santo para hablar con denuedo, conforme a tu santa y divina voluntad. Tú eres el que produce, Señor Padre, vida en cada corazón, y por medio de tu palabra, Señor, que hace el milagro, el prodigio y la obra, Señor Padre Celestial. Todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo invito a darle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, a continuación vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 10, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Amén. Bien, mis hermanos, tomen sus asientos. También en esta hora, con la ayuda del Señor, vamos a profundizar un momento en cuanto a la oración. La palabra que es leída en esta hora, ojalá que sea de bendición para nuestras vidas. En lo particular también doy gracias a Dios porque me permite en esta hora estar junto a ustedes, hablando acerca de la palabra de Dios, meditando un momento solamente en la palabra del Señor y solamente confiando que Dios haga su voluntad, que Dios utilice mi vida por misericordia, y todo se lo vamos a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, les voy a pedir también que esté clamando en su corazón para poder oír lo que Dios tiene preparado para su vida, y todo esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene una herramienta muy importante, una herramienta poderosa, una herramienta, mis hermanos, que es muy útil, y si todos sacáramos provecho de esa herramienta, hoy, mis hermanos, seríamos más que victoriosos. La gloria sea para Dios. Esta herramienta es la oración. Bien, como dije, la herramienta de la oración es una herramienta muy útil, pero no se está aprovechando en estos tiempos que estamos viviendo. No con esto quiero decir que no haya hombres y mujeres de oración, sino también, mis hermanos, que muchas veces por nuestra ignorancia y muchas veces porque no sabemos cómo orar, mis hermanos, nosotros no aprovechamos al 100% esta herramienta. Pero hoy vamos a ver por la palabra de Dios, porque en cuanto a la oración es muy extenso hablar. Hay muchos pasajes que nos hablan en cuanto a la oración, muchos ejemplos bíblicos de la oración, pero si habláramos de todo sería muy extenso. Pero nos vamos a limitar a hablar solamente en qué significa la oración, cómo debemos orar delante de la presencia del Señor. Y bueno, el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para poder hablar con denuedo su palabra. La gloria sea para nuestro Dios. Bien, hay en algunos pasajes la palabra de Dios que nos traduce la palabra orar con una palabra hebrea, una palabra griega, perdón,
que se llama Euhomai. El Señor nos bendiga en su grande amor y misericordia. Y esta palabra se utiliza, justamente tengo aquí anotada una referencia, en el 2 de Corintios capítulo 13, del 7 al 9, en Santiago 5:16 y en 3 de Juan capítulo 2. Allí la palabra de Dios, orar, se lo traduce también como un deseo. Bien, la gloria sea para nuestro Dios. ¿A qué se quiere referir la palabra del Señor? Que en muchas oportunidades nosotros cuando oramos deberían hacer el deseo de lo más profundo de nuestro corazón de orar. No por obligación. A nosotros no nos deberían obligar a orar o no deberíamos sentir que la oración es una obligación o un peso para nuestras vidas, sino algo que brota del corazón, ¿no? No un interés creado, porque hoy en día, mis hermanos, cada vez que el cristiano ora es por alguna necesidad. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, prospérame económicamente. Bien, y es más, esto se enseña el día de hoy, ¿no? La gloria sea para nuestro Dios. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos lleva a orar? La gloria sea para nuestro Dios. Bueno, la palabra de Dios, como le dije, en esta referencia, lo transmite como un deseo, que cada vez que usted y yo oramos, debemos desear orar. No solamente pedir, sino que hayan buenas motivaciones, ¿no? El Señor nos ayude en su gran amor y misericordia. La gloria sea para nuestro Dios. También en otros pasajes de la Biblia la oración es traducida como pedir. ¿Está bien? La palabra de Dios nos habla que la oración, a través de la oración nosotros podemos pedirle a Dios. Bien, siempre y cuando hayan buenas motivaciones. La gloria sea para nuestro Dios. Y también, en tercer lugar, hay una palabra que habla con respecto a la oración y es de omai. ¿Está bien? De omai. Así como suena, esto está en Romanos 1:10 hasta el versículo 16. Y la palabra de Dios, que esta palabra nos habla, que se traduce como rogar. Bien, habíamos visto primero que yo tengo que sentir el deseo de orar, también el deseo de pedir con la ayuda del Señor, que se traduce como pedir la oración. Y ahora la palabra de Dios me habla con respecto a rogar. La gloria sea para nuestro Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hoy en día tenemos problemas muy serios con la oración y muchas veces, mis hermanos, a Dios se le reclama. ¿Está bien? Señor, me tienes que dar esto. Señor, sí o sí, me tienes que bendecir. Bueno, la gloria sea para nuestro Dios por esto. Y es como que en cierta forma a Dios le reclamamos. Y mis hermanos, no hay fundamento bíblico con respecto a esto. ¿Por qué? Porque a Dios no se le reclama. No le podemos reclamar a Dios. ¿Cómo nosotros, mis hermanos, le vamos a reclamar a Dios? Muchas veces he escuchado, reclamemos la promesa al Señor, pero a Dios no se le reclama, mis hermanos. Ya Dios, si hizo la promesa, es porque la promesa está. Ahora bien, si nosotros no la hemos visto, muchas veces es por nosotros mismos que no creemos, por nosotros mismos que nos alejamos de Dios, que nos enfriamos o que no estamos haciendo la voluntad de Dios y no podemos ver esas promesas. La gloria sea para nuestro Dios por esto. Y bueno, y le comenzamos a reclamar a Dios, Señor, mira, y le empezamos nosotros a predicar a Dios, porque dice que tú nos tienes que tener por cola y no por cabeza. Y bueno, y le empezamos a reclamar a Dios con la palabra, les ponemos la palabra a Dios, y bueno, la pregunta es, ¿cómo le vamos a reclamar nosotros al Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano, poderoso? ¿Podemos ponernos a la altura de Dios y reclamar? El Señor nos ayude en su gran amor y misericordia. Bueno, la gloria sea para nuestro Dios por esto. Dios no tiene la obligación de hacerlo. Dios si lo cumple, si lo habla, lo va a cumplir con la ayuda del Señor. Pero la palabra de Dios nos habla que es una buena herramienta la oración y es más, es como un arma, mis hermanos, una buena arma. Supongamos que a nosotros se nos da una buena arma para ir a la guerra y nosotros en vez de ponerle bala le ponemos piedra. ¿Está bien? ¿Serviría de algo? Bien, así es, mis hermanos, la oración en nuestras manos. Tenemos que aprender a utilizar esa arma que Dios nos ha dado con la ayuda del Señor. Bien, la gloria sea para nuestro Dios. Recordemos una vez más que la oración no es por obligación, sino por necesidad. El cristiano necesita orar. La gloria sea para nuestro Dios. Bien, la pregunta es, ¿con qué motivación oro hoy en día? ¿Para pedir solamente? ¿O para tener comunión con Dios? Porque, mis hermanos, si hay algo que nos habla claramente la palabra de Dios, que nosotros a través de la oración podemos tener comunión con Dios. La gloria sea para nuestro Dios por esto.
Más adelante vamos a hablar un poquito más extenso con respecto a esto, con la ayuda del Señor. Bien, una cosa que hay que tener como primer punto en cuenta es que, mis hermanos, nosotros no deberíamos, o no podemos, o hay varios pasajes, que nosotros no podemos orar como oraron algunos en el Antiguo Testamento. La gloria sea para nuestro Dios. En cierta forma, en la antigüedad hubieron oraciones hermosas que fueron llevadas adelante en la presencia del Señor, de hijos de Dios, de hombres, mis hermanos, que oraron a Dios y Dios les respondió en su gran amor y misericordia. Pero nosotros hay algunas oraciones de unos sacerdotes, reyes, que no deberíamos imitar, que hoy en la actualidad no se puede imitar. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia, que ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? Vamos a leer el Salmo 109 para ir comprendiendo un poco. Y dice así: oh Dios de mi alabanza, no calles. Este es David, le estaba pidiendo a Dios que no calle, sino, dice, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, o sea, hablan de mí mintiendo, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Y aquí es por lo cual decíamos que no podemos imitar algunas oraciones, dice, pon sobre el impío y Satanás esté a su diestra, como diciendo que sobre el impío permite que Satanás esté al lado de él. ¿Está bien? El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos. Mire lo que deseaba, ¿no? Tome otro su oficio, que le vaya mal en sus trabajos. Sean sus hijos huérfanos, o sea que se muera. Y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Y que extraños saqueen su trabajo. Y bueno, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos, hasta aún de su generación, ¿no? Bien, su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Bueno, y seguimos meditando la palabra de Dios y vemos que va a ser muy duro lo que estaba pidiendo David con respecto a sus enemigos. Y David, pero uno podría decir, pero si David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bien, ojo, hay oraciones hermosas delante de la presencia del Señor, dignas de imitar, pero el Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. Hay oraciones en el Antiguo Testamento que hoy por hoy no se pueden imitar. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. En la antigüedad el pueblo pedía por el pueblo de Israel cuando pecaba. Uno podía interceder por el pueblo. Hoy en día, mis hermanos, cada uno es responsable de su pecado. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. Y para esto vamos a pasar a Éxodo capítulo 32, con la ayuda del Señor. Versículo 7, y dice: entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto al pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. Es como que en cierta forma el pueblo de Israel había pecado delante de su presencia, y no solamente habían hecho becerros de fundición, lo habían adorado y le habían atribuido a que gracias a estos becerros ellos habían podido ser librados de Egipto. No le estaban dando la gloria a Dios, imagínense. Entonces es como que Dios, dice la palabra de Dios, mira al pueblo y le dice a Moisés, déjame Moisés,
es como que le pide permiso a Moisés para que descienda mi ira y los consumas, y de ti yo haré una nación grande. El Señor nos ayuda en su grande amor y misericordia, ¿no? ¿Desde cuándo Dios pide permiso? Si Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, si Él en ese momento hubiera querido destruirlo, lo destruye. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? Esto lo podemos ver en el versículo 11. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué te encenderá tu furor contra el pueblo, que tú lo sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Es como que de repente, Señor, abre los ojos. ¿Para qué vas a destruir al pueblo de Israel luego de que lo sacaste con mano fuerte de Egipto? ¿Qué van a decir de ti, Señor? Es como que le advirtió al Señor, es como que de alguna manera no permitió que Dios pecara o hiciera algo mal. Que el Señor nos ayude en su gran amor y misericordia. La gloria sea para nuestro Dios por esto. Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete del mal, de este mal contra tu pueblo. Ahora le estaba pidiendo a Dios que se arrepintiera a Moisés. Y no solamente le dice acuérdate, ahora le hace acordar, es porque Dios se olvida, ¿no? Acuérdate de Abraham, ya se había olvidado Dios de Abraham. Y dice, y de Isaac y de todo Israel tu siervo, de los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia de toda la tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que le había dicho que iba a hacer a su pueblo. Menos mal que Moisés intervino en oración a Dios, y Dios no hizo eso, ¿no? Porque hubiera cometido un error el Señor. Dios no se equivoca. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. Dios no pide. ¿Desde cuándo pide el Señor? ¿Qué estaba queriendo hacer nuestro Señor? Moisés había sido escogido para que sea el que dirija al pueblo de Israel. Él debía crecer, debería madurar, debería aprender. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. Y ahora Moisés entiende la situación y le da la oportunidad ahora Dios para que pueda interceder por su pueblo. Moisés era un hombre que tenía que interceder por su pueblo, y aquí la palabra de Dios me lo muestra, ¿no? La gloria sea para nuestro Dios por esto. Cuando nos habla aquí la palabra del Señor, en el versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal, esto es, él sintió dolor, bueno, por el pueblo de Israel, y bueno, el Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia, porque en cierta forma, él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se tiene que arrepentir de pecado. En Dios no hay pecado. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. La gloria sea para nuestro Dios. Entonces, este es un dolor, no de arrepentimiento por el pecado. Ciertamente, cuando hay pecados, Dios ejerce su juicio. Y bueno, y Dios, cuando hay arrepentimiento y vida, entonces el pueblo debía arrepentirse de sus pecados. Dios siente dolor por el pueblo. Bien, la gloria sea para nuestro Dios por esto. Abraham, Dios lo manda, le dice a Abraham: toma a tu hijo Isaac, el único hijo que tienes, llévalo allí y sacrifícalo. Y dice la palabra de Dios que cuando Abraham estuvo levantando la mano y estaba a punto de matarlo, Dios le dijo: no, espera Abraham, listo, ya me di cuenta. Solamente estaba probándote para ver si era fiel o no. No, bajo ningún concepto podemos pensar esto, sino que Dios ya sabía de antemano lo que iba a hacer Abraham, pero quería que Abraham se diera cuenta cómo estaba él delante de la presencia del Señor. La gloria sea para nuestro Dios por esto. El Señor nos ayude en su gran amor y misericordia. Dios no se quiere enterar, Él ya lo sabe todo. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce su vida. El Señor nos bendiga en su gran amor y misericordia. Bien, la gloria sea para nuestro Dios por esto. En el Salmo 109 habíamos leído que David ora muy duro contra el enemigo, y la palabra de Dios actualmente me dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. El Señor nos ayude en su gran amor y misericordia. La gloria sea para nuestro Dios por esto. Hoy en día se habla de que el enemigo no tiene que escuchar nuestra oración, y esto, aunque no lo crean, es la verdad. Así de esto se habla el día de hoy. Tenemos que orar bajito, no es cosa que el enemigo no escuche, o hablar en lengua para que el enemigo no entienda, porque él no interpreta las lenguas. Bueno, el Señor nos ayude en su gran amor y misericordia. Qué terrible esto, ¿no? Dice la palabra de Dios que hubo uno que intercedía en la antigüedad. Esto está en Daniel capítulo 10 del 12 al 14, cuando el arcángel Miguel intercede. Ahora bien, con la oración de Daniel venía la respuesta delante de la presencia del Señor hacia Daniel. Y bueno, se había demorado por el príncipe de Persia, se había demorado la oración, no llegaba delante de la presencia del Señor,
Pero bueno, hoy en día la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla de que nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo. El Señor nos bendiga en su gran amor y misericordia. El único que intercede por nosotros en nuestras oraciones es nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para nuestro Dios. Por esto vamos a buscar Hebreos 10, 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y dice así la palabra del Señor. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, la gloria sea para nuestro Dios. ¿Quiénes tienen lugar la entrada al lugar santísimo? Todos los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. El pastor tiene ciertas obligaciones dentro del pueblo de Israel, pero si el día de mañana el pastor no está, cualquier hermano que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo puede orar por nosotros. Porque muchas veces hoy nos acostumbramos a decir, pastor, ¿me ora? No digo que está mal, pero mis hermanos, quiero hablar claramente por la palabra del Señor que todo aquel que tiene lugar a entrar al lugar santísimo es aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Un hermano, mis hermanos, ora por nosotros y si Dios le place, Dios nos puede sanar para la gloria de su nombre. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. Esto es teniendo libertad continuamente, no solamente una vez al año como lo hacían en la antigüedad, sino con nosotros continuamente, pues tenemos lugar a entrar al lugar santísimo. La gloria sea para nuestro Dios por esto. Y dice en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su sangre, en su carne, perdón. La gloria sea para nuestro Dios por esto. Nosotros podemos entrar ahí al lugar santísimo, allí al fondo, y dice la palabra de Dios, y va a haber un lugar nuevo y vivo, no un lugar viejo y donde no había vida, esto es en la antigüedad, sino un lugar nuevo y vivo, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y poder orar delante de la presencia del Señor. La gloria sea para nuestro Dios por esto. La oración, mis hermanos, es como un semáforo, en varias oportunidades lo hemos mencionado. ¿Por qué digo por un semáforo? Luz verde, sí, luz amarilla, espera, luz roja, no. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. El pueblo de Israel, en el número 11, pidió comer carne, y es más, Dios le respondió, le dijo que sí, van a comer carne, aún le va a salir hasta por las narices. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. Marta y María pidieron por Lázaro para que Dios lo sanara. El Señor nos ayude, pero Dios, mis hermanos, no le respondió a eso, sino que dice la palabra de Dios que lo resucitó, o sea, le dio la vida, y no solamente le dio la vida, sino también la sanidad, porque se lo devolvió sano y con vida. La gloria sea para nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, un claro ejemplo, que dijo, Padre, si pasa sobre mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo le estaba solicitando que si de alguna manera hubiera otra forma de salvación, otro método de salvación, hazlo, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. Y esto es lo que estuvimos viendo el día de hoy. Y esto es lo que tenemos que meditar el día de hoy. Y esta es la conclusión, mis hermanos, a la que tenemos que llegar el día de hoy. Vamos a buscar Romanos. Con esto vamos a ir terminando. 1:10. Dice así. Esto es, habla Pablo, ¿no? Rogando que de alguna manera tenga a fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Primero le estaba rogando. ¿Está bien? Y un ruego, mis hermanos, él lo estaba haciendo con sumisión. Pablo se sometía delante de la presencia del Señor. Sino, porque fácilmente no le hubiera reclamado. Él tenía todas las cualidades para reclamarle al Señor, pero sin embargo le rogaba al Señor que de alguna manera tenga fin, o sea, que todos sus planes, todos sus deseos, todas sus metas, dice la palabra de Dios que él los ponía en la voluntad de Dios. ¿Está bien? Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Si puede ser, Señor, que nos vaya bien, gracias, Señor. Hoy en día, mis hermanos, el cristiano no anda de alguna manera VIP, sino anda en lo mejor. No cree que Dios está con él. El Señor nos ayuda en su gran amor y misericordia.
La gloria sea para nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, porque deseo, esto es algo fuerte en el corazón, veros para comunicarle algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y en el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Es como que él se sentía obligado a pagar. Pablo no debía nada, pero se sentía obligado a ir a ellos. La gloria sea para nuestro Dios. Y en el versículo 15 dice, esto hablando a los romanos, ¿no? Así que en cuanto a mí, pronto, como que ya estaba preparado, estoy a anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Pablo tenía el deseo, Pablo iba a predicar, no iba a pasear, el Señor nos ayudó en su gran amor y misericordia. Pero ¿cómo le fue en esta petición? ¿Fue próspero su viaje? Dice la palabra de Dios que estuvo 14 días en naufragio. No solamente esto, se le rompió la nave. No solamente esto, lo picó una víbora. Tuvo 4 días caminando encadenado. Y luego esto fue preso. El Señor nos ayude en su gran amor y misericordia. Pero gracias a todo esto que pasó, hoy nosotros podemos tener parte de la Biblia, sus escritos. El Señor nos ayude en su gran amor y misericordia. ¿Fue la voluntad de Dios que él sufriera? Sí, fue la voluntad de Dios. El Señor nos ayude en su gran amor y misericordia. No fue próspero a la vista de todos su viaje, sufrió mucho, pero sin embargo el fin fue de mucha bendición. El Señor nos ayude en su gran amor y misericordia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el apóstol Pablo, siendo un hombre con todas las cualidades, dijo que se haga su voluntad. Hoy en día, mis hermanos, nosotros nos creemos con derecho a todo. Le reclamamos a Dios, Señor, dame esto, 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 porque soy tu hijo, porque me lo merezco, porque... Pero, mis hermanos, todo debe pedirse en la voluntad de Dios. El Señor le bendiga. Para Dios que vive hoy toda honra y gloria, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias le doy por esta palabra, que ha sido leída en esta hora, bendícela en cada corazón, ayúdanos a orar conforme a tu voluntad. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, ejemplos bíblicos nos da, Señor, de cómo debemos pedir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por esta palabra, por este estudio, ayúdanos, Señor, a valorarlo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Amén. Pedimos la bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por esta palabra que ha sido leída en esta hora. Padre de la gloria, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, mi Rey de la gloria. Bendícela en cada corazón por misericordia, Padre Celestial. Enséñanos a orar, Padre Celestial, lo necesitamos. Ayúdanos a aprovechar esta herramienta que tú nos has dado como hijos de Dios, a valorarla, Padre Celestial, por misericordia, a poner por obra tu palabra, que es lo más importante, Señor, y ser hombres de oración, lleno del Espíritu Santo, Padre Celestial. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, a todos, Señor Padre Celestial, aquellos que sientan el deseo, Señor, de buscar tu rostro, Señor. Todo te lo ruego en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos bendiga.